así, de romper el hielo y de inaugurar este cuarto congreso con la ponencia que lleva por título de Tecnología de los Medios y Evolución de las Interfaces, el caso de las semanas SINS, pero aún es seguro y, vamos, a ciencia cierta, que lo va a hacer con muy buena hora. Muchas gracias, bienvenido y gracias. Gracias, Coldo, por la invitación. Estoy muy contento de estar en Bilbao. Hace años que quería venir a Bilbao. Lamentablemente de estar 48 horas, un poquito más. Gracias a Coldo por la invitación, a la universidad, a María, que ayer hizo de tour gastronómico nocturno. Lástima que los bares cierran temprano, porque queríamos seguir con mi amigo argentino acá y estaba todo cerrado. Bien, el título es muy así, muchos conceptos, muchas cosas. Vamos a tratar de focalizarlo en un tema que es esto de las e-magazines. Les cuento una breve historia. Yo soy argentino, obviamente. Soy de Rosario. Y en junio del 87, creo que el 24, yo estaba haciendo el último examen de la carrera de Comunicación Social, de licenciatura en Comunicación Social. ¿Saben qué pasó en Rosario el 24 de junio del 87? ¿Sí? ¿Lo escuché por ahí? Nació Messi ese día, el mismo día que yo estaba haciendo la última asignatura. O sea que en esa época, hace muchos años, ¿no? Terminábamos la carrera y un poco el panorama nuestro era ese allá arriba en blanco y negro, ¿no? Entre los amigos, ahí, compañeros de la facultad, nos preguntábamos, ¿y qué vas a hacer ahora? Y algunos decían, yo voy a ir al diario La Capital, el único diario, ahora hay un par, el diario La Capital de Rosario, y otro decía, no, yo me voy a ir a la radio, otro decía, y a mí me gustaría hacer televisión, pero era mucho más difícil, ¿no? Más cerrado. Y dos locos decían, vamos a hacer cine, y tan es así que hoy son dos reconocidos directores de cine, han dirigido escuelas de cine. Bueno. Y ese era el panorama, ahí se acababa el mundo de la comunicación, el mundo profesional de la comunicación. Claro, si uno ve ahora las posibilidades que tienen ustedes y van a tener y se van a ir ampliando aún más, tenemos toda una explosión, ¿no? Digamos que esta ecología de los medios ha cambiado de manera radical. En ese sentido, la web no es que ha sido un medio más, la web es un metamedio, la web es una incubadora de nuevos medios, ¿no? Porque ya las redes sociales, con sus diferentes especificidades y especies o subespecies, es un entorno, ¿no? Y todo lo que ha venido después, los dispositivos móviles. Digamos, yo siempre digo que ahora estudiar comunicación, o investigar la comunicación, como es mi caso, o trabajar en el mundo de la comunicación, más allá de la crisis y las cuestiones económicas, ¿no? Es un buen momento. Digamos, es mucho más divertido estudiar comunicación, a pesar de que es caótico, es complejo, no tenemos las seguridades que había hace 25 años que estaban estos medios y ahí se acababa el mundo, ¿no? Y van a seguir surgiendo nuevas experiencias, por eso yo creo que es un buen momento para estudiar comunicación y ser profesional de la comunicación, más allá de todo. Yo siempre comparo como ser escultor en Florencia en 1500, ¿no? Que uno salía a la calle y se cruzaba con Leonardo da Vinci, venía Miguel Ángel, venía de pintar un fresco, no sé. Como ser ingeniero en Birmingham en 1800, ¿no? Que era el boom de la revolución industrial. Bueno, digamos que estamos en un buen campo, un campo interesante, más allá de todo lo que pueda estar pasando. Si hablamos de ecología, podemos hablar también de evolución, ¿no? Y un poco de lo que quería contarles hoy. Los que nos dedicamos a temas de comunicación digital, y no solo nosotros, digamos, una buena parte de la sociedad, de los medios, de los periodistas, lo que percibimos, claro, es un acelere muy grande, ¿no? Cada día estamos todos ahí atentos a ver qué van a presentar el nuevo iPad mini, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué cosa tendrá y qué no tendrá? Y en la época cuando Steve Jobs estaba vivo, estábamos todos ahí mirando en la web qué pasaba en San Francisco, qué sacaba del bolsillo Steve Jobs, ¿no? Esta era un poco la pregunta, ¿qué nos va a vender? ¿Con qué nos va a cautivar esta vez? Y eso es un ritmo muy frenético, es el ritmo del marketing. Y a veces si uno se queda en ese ritmo es muy difícil teorizar o ver lo que está pasando, ¿no? Porque estamos en una dinámica muy del mercado, ¿no? Al mercado le interesa que los productos tengan una vida útil muy corta, ¿no? Y que cada año que pasa ya el móvil es viejo, hay que cambiar todo, ¿no? Bueno, eso que se vivió antes con las computadoras ahora se está viviendo sobre todo con los dispositivos móviles. Para entender un poco lo que está pasando, yo creo que hay que hacer lo que se llama en inglés un distance reading, ¿no? Una mirada a distancia, tomar distancia de esto
y vamos a irnos un poquito más atrás, ¿no? Vamos a hablar de interfaces, ¿no? La interfaz se entendía como lugar de interacción, en este caso entre nosotros y un texto. El texto puede estar en diferentes soportes, ¿no? Puede ser un texto en una tablilla de arcilla, que fue el primer soporte de la escritura. Estas tablillas de arcilla tienen 6.000 años, ¿no? Del 4.000 a.C., el 5.000 a.C., cuando se empezó a desarrollar la tecnología de la escritura. Y todos sabemos que fue un salto radical para la humanidad, porque permitió descongestionar el cerebro, ¿no? Porque teníamos la mente ocupada en la memoria oral, había que transmitir todo oralmente. El hecho de poder dejar un registro escrito liberó espacio en nuestra RAM. Piensen que las cosas ahora que se le echan la culpa a Google, ¿no? Google nos vuelve tontos, ¿por qué? Porque ya no pensamos porque sabemos que está en Google. Bueno, la tecnología de la escritura fue lo mismo, nos dejó espacio libre para hacer otras cosas, ¿no? Acá hay una interfaz de escritura y de lectura, la primera, y tenía ciertas características, ¿no? El texto se hacía en columnas verticales, en algunos lugares de derecha a izquierda, en los países más orientales, digamos, en las sociedades orientales, después en Occidente se fue de izquierda a derecha. En esa época ya nacieron las primeras listas, esto de poner un elenco con puntitos de cosas, no eran alfabéticas, no había alfabeto todavía, pero había listas. O sea que muchas formas de organizar el texto provienen de esa época, que todavía hoy las encontramos. ¿Qué pasa? Esta interfaz de la escritura duró milenios. Ahora acá estamos hablando de ya tener un iPhone 4 ya es viejo. No digo un 3GS como tengo yo, y un iPhone de segunda generación ya es antiquísimo. En esa época las interfaces duran milenios. Acá estamos en el 4000 a.C., hasta que llegó la nueva interfaz, pasaron casi 2000 años. El papiro es del 1500 a.C. Fue un cambio radical, ¿no? Porque se pasó de una tablilla dura de arcilla a una interfaz flexible, hecha de juncos prácticamente, que se enrollaba y desenrollaba, ¿no? Fue un cambio de material, fue un cambio de interfaz, ¿no? Porque una cosa es tener un rectángulo fijo ahí, hecho de arcilla, y otra cosa es tener hay papiros de 40 metros que había que ir desenrollando, ¿no? ¿Qué pasa? Hubo un cambio radical, pero también muchas cosas que había en las tablillas de arcilla sobrevivieron en el papiro, ¿no? Esto de escribir en columnas, listas, los médicos egipcios hacían listas de plantas medicinales que servían para curar ciertas enfermedades. O sea que vemos que hay ruptura, hay revolución, diríamos, en el material, en la forma de la interfaz, pero también hay continuidades, ¿no? Un poco como que las interfaces van sobreviviendo, o cierta forma, cierto componente de la interfaz, puede ser una forma de organizar el texto, ¿no? Van pasando de un soporte a otro. O sea, como que las interfaces esto nunca se pierde, ¿no? Siempre hay algo que queda. Claro, imagínense la biblioteca de Alejandría, que había millones de papiros, todos enrollados ahí. Claro, uno tenía que abrir el papiro para ver qué libro había dentro, cuál era el contenido. Entonces se inventó una cosa de poner fuera del papiro la primera frase. Eso se llama el incipit. Eso de poner la primera frase fuera del rollo de papiro, para que se pudiera leer y saber de qué iba antes de abrirlo, pasó a los libros manuscritos. Y ahí tenemos el otro cambio en la historia de las interfaces. Voy rápido, voy quemando etapas a un ritmo muy acelerado. Acá, esto tiene 2000 años, o sea, el formato libro, este formato que abrimos y pasamos la hoja, tiene 2000 años, ¿no? Los primeros libros eran de pergamino, eran obviamente copiados a mano. Y ahí también tenemos un cambio de material, del papiro, de la piedra al pergamino, que es un cuero. Y por otro lado un cambio en la interfaz, porque de una cosa que se desenrollaba a una cosa que había que hojear, el browsing diríamos en inglés. Así todo, muchas cosas que venían de las tablillas, que pasaron para el papiro, que se introdujeron en el papiro, como el incipit, continúan en los libros manuscritos. Pasaron 1500 años, estamos en el siglo XV. Este era más o menos el modelo de libro en el siglo 1300, en 1400, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando Gutenberg inventa la imprenta, estamos hablando de 1450 más o menos, 1452, no hubo un cambio radical en la interfaz, al contrario, la misma interfaz. Los primeros tipógrafos querían copiar el libro hecho a mano, que era el libro prestigioso, tardaban un año en hacer un libro o más.
Y si ellos podían reproducir mecánicamente ese libro, se forraban, como evidentemente pasó, ¿no? Y fue toda una revolución de poder tener miles de copias de los libros en un plazo relativamente breve, cuando antes era todo hecho a mano. Pero la interfaz del libro no sufrió ningún cambio. Pasó a utilizarse el papel poco a poco, pero a nivel de interfaz, de estructura del texto, no hubo cambios radicales. Digamos que se seguía manteniendo en gran parte la estructura del libro manuscrito. Seguimos un poquito más. Allá por el año 2004-2005 se hizo el Congreso de Periodismo Digital en Santiago de Compostela. 2004, fue 2005 creo. Y yo había hablado de esto, ¿no? De esta continuidad de las interfaces. Era un momento muy determinado de la prensa online, que ahora lo voy a mencionar. Y acá podemos ver ciertas continuidades, ¿no? El texto en columna, o sea, por más que estamos hablando de un nuevo soporte totalmente digital, hecho de bits, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de poner comentarios al margen, hoy lo vemos en un blog, ¿no? Hace un mes, aquí Marcos Palacios, que esta tarde va a hacer la conferencia, estuvo en Brasil hablando justamente de esto, de las notas al pie de página, ¿no? Que es toda una tradición predigital, obviamente, medieval diríamos, y que reaparece en formato digital, en los comentarios de los blogs, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que algunas cosas se pierden, otras no. Y llegamos a esto, ¿no? Las nuevas, que es lo que me quiero focalizar, son nuevos soportes digitales, nuevos dispositivos, las tablets, empezamos hablando de las tabletas de arcilla, terminamos con las tabletas digitales, y donde vemos que evidentemente se repite, se mantiene buena parte de lo que era la interfaz tradicional, ¿no? Incluso para pasar página, ¿no? Un poco la idea es aprovechar lo que nosotros ya tenemos en nuestra cabecita, sabemos cómo interactuar con un libro, aplicarlo acá, no hay que aprender, hay un par de funciones nuevas, de búsqueda obviamente, pero le agregan algunos pequeños componentes que vienen del lado del software, como la pequeña lente para buscar, etcétera, etcétera, o modificar la tipografía, pero digamos que el dispositivo de navegación, pasar páginas, se mantiene prácticamente como en el libro tradicional. Bueno, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Vamos a ver un poco el proceso de evolución de las revistas. Voy a hablar de ejemplo de esta revista, que digamos, los que nos ocupamos de temas digitales es la Biblia, la revista Wired. Hace poquito cumplió 20 años, una revista que nace en Silicon Valley en el 92. Fue la primera revista que empezó, se jugaron, justamente ahora que cumplieron 20 años, salieron varios artículos que cuentan el origen de la revista. Un grupo de frikis, gente que venía de las culturas hippie, digital, ingenieros, inversionistas, tenían un sueño de hacer una revista con un diseño gráfico totalmente loco para esa época, ¿no? Dedicada a todo esto, a la gran revolución digital que ya se estaba cocinando ahí. Y claro, la revista circulaba, al principio fue un éxito desde el principio, ¿no? Nunca se pudo hacer una edición en castellano. Lo estoy hablando con gente en Madrid, me decían, probamos varias veces y siempre hubo problemas, falta de inversión. Bueno, Wired tiene una edición inglesa, británica, tiene una edición italiana, y yo creo que, no sé qué hubiera pasado si en España, y digo España como mercado iberoamericano, hubiéramos tenido una Wired en el 95-96. Seguramente te hubiera sido un cambio, tendríamos muchas más empresas digitales, tendríamos toda esta cosa que se hablaba antes, ¿no? De la falta de innovación, de que poco a poco las universidades españolas están entrando en sintonía en los rankings. Yo no sé si hubiéramos tenido esta revista en castellano hace 15 años, no digo 20, pero hace 15 algunas cosas habrían cambiado, seguramente. Bueno, la revista al principio tuvo muchas críticas, era ilegible, decíamos, que tenía un diseño gráfico muy complejo, y esto lo recordaban los editores hace poco, ¿no? Y en ese momento yo me acuerdo de los primeros números que vi, yo no compré el primero, me enganché a partir, no sé si, el primer año que salía. Era un shock, ¿no? De esta revista, de poder leerla. Y sin embargo hoy la leemos normalmente, ¿no? Como que también nosotros hemos coevolucionado también con la interfaz de revista Wired. ¿Qué pasa? Cuando la revista del 92, la web estaba... Tim Berners-Lee publica el artículo donde dice que puede haber un sistema que se llame HTTP para localizar la página, el concepto de web page, todo eso fue un paper publicado en 91-92 se publica, ¿no? O sea que cuando nace la revista la web estaba ahí todavía, creo que ni estaría ni Netscape todavía, el browser no había sido inventado, estaba en esa fase. Claro, Wired fue una de las primeras revistas que se va a la web. Y evidentemente esta es una imagen del 98, la revista mantenía su estructura
típica de esa época, ¿no? En ese caso ellos publicaban todos los artículos online, otras revistas, otros diarios ni se atrevían a eso, ¿no? Porque decían, no, si yo pongo esto online nadie va a comprar el papel. Y en cambio ellos ponían los contenidos, y la revista estaba ahí un mes, porque es mensual, entonces quedaba un mes todo colgado ahí, y era el formato, era la forma, algunos lo llamaban un periodismo 1.0, llevar un contenido en papel, llevarlo a la web y dejarlo ahí, ¿no? Que esté un mes tranquilo. Interesante, el año 94 en Wire apareció el primer banner. Wire fue la primera, Wire.com, vendió un rectangulito arriba de la página a Hewlett Packard. El primer banner apareció ahí. Y ahí vemos la continuidad no solo de las interfaces, vemos la organización en columnas, ¿no? La venta del banner, o sea, ¿qué hicieron? Vendieron un rectángulo en la parte superior de la página. Es lo mismo que hacían los diarios y las revistas. Si uno va a comprar una publicidad en un diario, ¿qué te dan? Te dan un papelito con rectangulitos. Mira, este vale tanto, media página vale más, si es izquierda, si es derecha, si es en colores, si es al final, si es al principio, ¿no? Ven que la web también adoptó modelos de negocio de los medios tradicionales. Se vendían rectángulos verticales, horizontales, y en función de las visitas también obviamente era el coste del banner, ¿no? Vemos que también ahí hubo una evolución. A finales de los años 90, principios del 2000, se da un proceso, ¿no? Que los diarios online y las revistas online se comienzan a convertir en portales. Digamos que van más allá del contenido estático, diríamos, y empiezan a adoptar toda una serie de estructuras, secciones. En esa época la utopía, el negocio, era convertirse en portal. Que la gente pusiera como homepage esto o Yahoo o un portal o el New York Times. O sea, la idea era que uno fuera al browser, pusiera como página principal una de estas publicaciones, de estas webs, y que fuera el portal y que de ahí nos llevara a todos los contenidos, a vídeos, ¿no? Un poco de todo. Ahí hubo una gran pelea y hubo un proceso que podríamos decir de portalización de las publicaciones, ¿no? Esto que ya vemos son interfaces ya de finales de los 90, principios del 2000, incluso está casi mediado del 2000 y algo, ¿no? Un poco la tendencia a esto, construir portales informativos. Ya no bastaba dejar el artículo ahí colgado toda la semana o todo el mes, sino que había que también abrir espacios de interacción, de refrescarlo, otra cosa, ¿no? Tiene que haber noticias frescas todos los días, ¿no? Y en el caso de los diarios ya se empiezan a hacer publicaciones a cada minuto, a cada hora, ¿no? Digamos que la web empieza a adoptar un ritmo casi radiofónico más que televisivo, ¿no? La cosa empieza a competir con la radio a ver quién informa primero, ¿no? Quién llega primero al lugar del hecho. Revistas como National Geographic también siguieron el camino de la portalización, ¿no? Esto de tener tantas secciones. Vemos que es un poco fue una tendencia, la revista Hola también, ¿no? Una tendencia de todas estas publicaciones. Y así nos encontramos a mediados, CNN también, y así nos vamos encontrando a mediados de la década del 2000, ¿no? Este es interesante porque es un portal, a su manera, un portal informativo, pero también tiene una estructura casi de periódico impreso, ¿no? Ven que las interfaces también se contaminan, ¿no? The Times nunca abandonó totalmente incluso la tipografía, ¿no? del producto impreso, ¿no? Pero obviamente con una fuerte impronta interactiva. Y así nos encontramos en esta época, ¿no? Mediados de la década del 2000, el 2007 aparece el iPhone, según Steve Jobs, él tenía pensado ya el iPad de antes, pero dijo, primero saco el móvil porque el mercado apunta por ahí, digamos, el mercado del móvil en 2005 era igual que hoy, ¿no? Es el principal mercado, lo que mueve la gran parte de la economía digital. Y ese era un poco el panorama. Estaban las publicaciones periodísticas, las revistas también, estaban totalmente portalizadas. Y en ese contexto empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Este es el vídeo cuando presentan la Wire para el aire. We're at a point where technology is going to enable us to view and consume media in an entirely different way. Whether it's in paper, mobile devices, or iPhones, or the iPad, there are going to be a number of ways that people want to engage with that content. One thing that we've been great at doing is telling stories and communicating ideas and information. Whether you're an editor or an art director or designer, you're basically creating story arc, just like a film director does or a musician. We've been able to do that in print. Our readers have relationships with brands. We have a great website, we have a great print magazine,
And this is just adding one more avenue of communicating and connecting with the brand of Wired. And really that's a huge opportunity for magazines. We really would like to offer choices to our readers and to our advertisers and move beyond just the static notion of ink on a piece of paper. What we're doing with Wired Magazine is collaborating on a digital version of their magazine with the same designers and the creative people that publish the print version. Newer technologies like Adobe Air are now powering a new wave of interactive capability to display rich text, imagery, animation, interactivity, all within a single platform that can reach a variety of devices. There's still going to be the rich storytelling. There's still going to be narrative arc, but we'll be able to do it in short film and 360s. The ability to turn a product around and look at all sides of it. There's this immersive experience where they can navigate completely by natural hand gestures back and forth between the pages of the magazines and all the entry points. If they want to dive deeper and read full article, they scroll down within that. So we've created a dual-axis navigation system. At the bottom, we have what we call the scrubber. And it's got a little thumb that you can browse through and see every page in the issue, edit and advertising. Up at the top, we've got the browser. And by touching that, you get a visual overview of the entire magazine. It zooms back and shows you a magazine deconstructed. We also have rich social features allowing people to clip articles, share them with friends, store them in their favorites bin. The ability to tweet about an article that you like, to post it to your Facebook page. It's a whole new world here for magazines. This is what we've been waiting for 15 years. We've been waiting for an opportunity to use all these visual tools at our disposal to tell these stories in a way that is efficient, it is multidimensional. But we also think it's an opportunity to reset the economics. For the first time, people may value this experience so much that they'll pay for it. Advertising is as important as the editorial in all of our magazines, and especially in Wired. People come to Wired for the authority of the edit and the richness of the experience to learn about new products and services that our advertisers provide. It's a really exciting time for publishing because the relationship the user has with the brand is now not just limited to the relationship with the traditional print version of that content, but also there's new ways now to establish those relationships with customers. We want to build a way for our readers to engage with that content on any screen or device that they want to. These changes are on par with the changes that media experience going from radio to television. Wired is known for breaking all the rules in print and doing really amazing things with their design of their print publication. They're obviously one of the most forward-thinking publications out there. One of the reasons we teamed up with Wired was because we knew if we could solve their needs in this digital publishing world, then we could probably solve a lot of other magazines' needs. It's really been a great collaboration between Wired and Adobe. Acá hay cosas interesantes. Cuando nace la web en el año 92, no había manuales de diseño web. Yo en esa época estaba viviendo en Italia y trabajaba en una empresa de multimedios. Claro, se empezó a dominar la técnica del CD-ROM, ahora vamos a hablar de los CD-ROMs también. Pero nadie sabía lo que era la web. Entonces es lógico que la web se llenó con contenido periodístico o parte de contenido periodístico, ¿no? Es lógico que la web vendiera banners, vendiera rectángulos en la superficie de la pantalla, porque es lo que se hacía en el papel. Digamos que esto lo decía McLuhan, uno de los aforismos de Marshall McLuhan era el contenido de un nuevo medio es siempre un viejo medio, ¿no? Digamos, llega un nuevo medio, no sabemos lo que es, le metemos algo de lo viejo, que es lo que sabemos hacer. Y acá, bueno, así como en el 92, 93, 94 no había manuales de diseño web, digamos que acá, esto tiene 2 años, antes hablamos de milenio, de siglo, esta interfaz tiene 2 años, el iPad es del 2010, estamos en 2012. Nadie sabía cómo iba a ser el contenido para el iPad, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esta gente que está siempre en la vanguardia tecnológica y están ahí en el corazón de esta movida en San Francisco, se lanzan a preparar esta primera revista / aplicación en formato interactivo. Vamos a hablar un poquito ahora de estos cambios, ¿no? Si la han podido ver, bueno, todas estas revistas tuvieron una serie de críticas, ahora vamos a hablar un poquito más de ella, acá hay algunas imágenes de la interfaz, ¿no? Esta es la portada del primer número que salió de Wired para iPad, pero inmediatamente, digamos, Wired formó parte de un grupo muy grande de revistas y, digamos, no fue la única, fue quizá la primera
porque seguramente, dado que tienen muy buena relación con Apple desde hace años, les fueron anticipando cómo iba a ser el nuevo dispositivo, les dio tiempo a ellos para, con Adobe, preparar, porque tampoco había un software para preparar revistas para iPad. Adobe también fue un experimento para ellos de poder incorporar estas funciones, ¿no? Los programas de maquetación, de decir, bueno, esto va a papel, o en cierta parte del proceso se bifurca, esto va a papel y esto va a pantalla interactiva, ¿no? Acá tenemos diferentes imágenes de lo que mostraban ellos. La gestualidad es la misma que viene de hace 2000 años, de esto de pasar página, habrán visto, bueno, un poco cómo se mantiene este tipo de interacción, ¿no? ¿Qué pasa? Steve Jobs se reúne con el malvado señor Murdoch. Y esto se habló mucho, ¿no? Porque evidentemente ¿qué le pasaba a las editoriales tradicionales informativas, ¿no? Se quejaba de que la gente no pagaba el contenido en la web, las experiencias de contenido de pago, salvo el Wall Street Journal, algunas cosas muy específicas habían fracasado estrepitosamente, incluso también en España tenemos ejemplos. Y bueno, el iPad aparecía, los tablets en general aparecían como el tablet de salvación, digamos, para una industria que se la veía muy mal. Porque bueno, sabemos que piratear las aplicaciones se puede hacer, pero es mucho más complicado, ¿no? Pensar estos productos cerrados, no en formato HTML, y bueno, una forma de poder volver a vender contenidos informativos. Por eso no es casual, digamos, este encuentro de gigantes que se produjo en esa época, porque, claro, Steve Jobs necesitaba contenidos, para que hubiera contenidos profesionales y bien hechos, necesitaba la complicidad de los grandes grupos, o sea que seguramente vendió todas estas características del iPad que favorecerían y favorecen un modelo de ventas de contenidos, ¿no? Cuando, bueno, vemos otras publicaciones, Wire, están más tradicionales en su maquetación, vemos que ahí pasa una cosa interesante, que pasó con la web también, que es, ahora se está estabilizando un poco el sistema, pero sobre todo cuando aparecieron las primeras revistas para iPad, o e-magazines, como las llamo yo, no había dos iguales en la forma de navegar. Algunas tenían la barra como esta abajo, otras la tenían al costado, digamos que tampoco había la gramática de la interacción, digamos, el sistema, el lenguaje de la interacción no estaba estabilizado, un poco como en la primera web, ¿no? La primera web, el HTML, el lenguaje de Tim Berners-Lee, había dictaminado que los enlaces eran en color azul y subrayados. Era una de las pocas convenciones que había. Después el resto se fue inventando y hubo diferentes modelos de diseño y se fueron quedando algunos como estándar. Y ahora, bueno, yo creo que pasó lo mismo. Nace el iPad, aparecen muchas formas de interacción a nivel de organización de los contenidos, pero bueno, se ha ido un poco en 2 años, se ha ido, digamos, ciertos modelos se han abandonado en favor de otros, ¿no? ¿Qué pasa? Hubo grandes críticas a esto de las revistas para iPad. Ustedes no ven el texto, yo tengo un texto acá, dice, del tablet al CD-ROM, no sé por qué no lo ven. Bueno, hubo muchas críticas a esto, porque cuando salieron las primeras revistas para iPad fueron terribles las críticas, ¿no? Primero que pesaba mucho, esto de tener el vídeo 3D, era todo un paquete cerrado, ¿no? Pesaba muchísimo, ¿no? Y los tablets, bueno, ahora aumentó bastante la memoria, pero digamos, si uno tenía 8 o 16 gigas, ya una publicación de esta se cargaba, no sé si medio giga, 1 giga, no sé, eran muy, muy pesadas. O sea que uno podía comprarlas, quedaban en la nube, veía una, pero ya tener muchas, ya se comía buena parte de la memoria del dispositivo. Y la otra crítica, la crítica más dura, es que eran publicaciones cerradas, digamos, al no tener acceso a la web, como que uno quedaba ahí dentro, ¿no? Y ahí, bueno, la crítica, vuelvo a esta imagen que dice del tablet al CD-ROM, era esto, que las iPad, las revistas para iPad, Presenting Microsoft Encarta 98 Encyclopedia. era un retorno The al world's SAR, leading multimedia encyclopedia keeps getting era un better retorno al every year. CD-ROM de los años This year, 90. we're introducing the Encarta Que incluso ahí 98 sí tenían a veces Encyclopedia salida de la web, Deluxe pero era un Edition, producto now on cerrado. 3 CDs, which successfully blends award-winning design with the best content and technology to engage and inspire a Obviamente aquí no había pantalla táctil, over 30,000 articles vemos que tiene and more than vídeo, tiene 16,000 3D. engaging multimedia. o las cosas que Encarta mostraba recién en 98 Wire en un formato de Encyclopedia pantalla has táctil. really set things in motion by adding sites, over 250 exciting enhancements to articles that feature guest essays, historical documents, magazine and newspaper stories from the people who were there. Enter virtual tours combining 360-degree views with the Tenemos richness el of 3D, content in ¿no? our Todas estas collage. cosas que hoy More se than 20 incluyen en las interactivities revistas. you can really get your hands on, magazines. from anatomy to building the perfect dinosaur. Stay current by downloading new web links and article updates from the internet each month.
easily integrate them with the CD-ROM's content to build an Encarta Yellow. Encarta 98 Encyclopedia Deluxe brings the learning and research process full circle with the Digamos que new todo esto lo mató Encarta obviamente la Research Wikipedia, ¿no? Open, Mató a included la on its own enciclopedia de search papel, pero system. también mató Now a you este can tipo de organize reports productos and research cerrados, ¿no? projects on electronic. Claro, se decía, esto es una interfaz típica de un CD-ROM de los años 90, ¿no? Cuando aparecen las revistas para iPad y para los otros tablets, después, inmediatamente después, una de las críticas era esto es un CD-ROM, esto ya lo vimos, es un producto cerrado, no tiene salida a la web, no tiene diálogo con la web 2.0, estamos hablando del 2010, ¿no? Y un poco la crítica era esa, ¿no? Muy más allá de las cuestiones tecnológicas, ¿no? Como que era una cosa, era un retorno al pasado. Podríamos volver a decirlo de McLuhan, ¿no? El contenido de un nuevo medio es un viejo medio. ¿Sí? Por ejemplo, era una versión en CD-ROM de los códices de Leonardo da Vinci, ¿no? Que tenían animaciones, tenían el 3D que uno podía girar. Esto es producto de finales de los años 90, ¿no? Vemos que tiene mucho, las revistas para iPad, este era el menú de navegación, ¿no? Tenía mucho, las revistas para iPad tienen mucho de este tipo de producto. Que repito, este producto después fue sumamente... fue desplazado totalmente por las interacciones en la red, en la web, abiertas, donde uno podía participar e inclusive podía salir de esa web e ir a otra, hacer hipertexto realmente. Según Ted Nelson, el inventor del hipertexto, los CD-ROM no eran hipertexto. Por más que tuvieran estructura de red, para él el hipertexto es la Wikipedia, es un formato abierto donde cualquiera entra, modifica, crea un link, ¿no? Y estos productos, ya sea el CD-ROM, la enciclopedia típica en CD-ROM o estas revistas para tablets, tendrían los mismos tipos de límites, como que no aprovechan al máximo eso, ¿no? Bien, en ese contexto empezaron a aparecer algunas revistas de autor, que yo creo que son interesantes. Esta es una revista que se llama Travel. Digamos que hay una búsqueda de nuevos formatos, de realmente sacarse de encima este estigma del CD-ROM, ¿no? Y buscar nuevas formas de... Ven que hay mapas interactivos, ¿no? Este tipo. Es una revista son revistas muy de autor, muy de diseño. Por otro lado, vamos a ver ahora otro modelo, ¿no? De una de estas revistas que toman mucho de las revistas de diseño de papel, las revistas de autor, tipo Jotdown, este tipo de revistas, digamos, siguen esa línea en formato. O sea que vemos que también la interfaz del iPad no dialoga solo con el CD-ROM, sino que dialoga también con las revistas de papel prestigiosas, bien diseñadas, ¿no? Esta es otra. Esta es de Letter to Jane, también ven que tiene un diseño muy de papel, diríamos, de revistas prestigiosas de papel. Esto parece una página de una revista de papel, sin embargo es una revista para iPad, ¿no? Vemos que como que las interfaces van dialogando entre sí, se van prestando elementos. Yo creo que el sistema de las revistas para tablet todavía no está estabilizado, como que recién tiene 2 años, ¿no? Ustedes piensen en la web, nace en el 92, 93, el navegador gráfico 94, 95, y pasaron varios años hasta que la web enganchó o consolidó un cierto tipo de gramática. Y después sobre eso vino la web 2.0 que redefinió muchas cosas, ¿no? Digamos que el iPad está ahí en su infancia, este tipo de publicaciones. Katachi me la indicó una vez Marcos Palacio, me la recomendó y realmente ven que acá ya va mucho más allá de lo que nosotros estábamos acostumbrados de lo que es una revista para iPad, ¿no? Vemos que esto es interesante porque digamos que aquí que se va cocinando, porque a lo mejor en el futuro la interfaz definitiva o estable, diríamos, de las revistas para este tipo de dispositivos, ¿no? Pues es interesante ver que se está experimentando y que van más allá de estas estructuras estandarizadas, cerradas, muy estilo CD-ROM de los años 90. Acá hay una tabla que yo un poco comparo las diferentes categorías o variables de las revistas de papel, las revistas web y las e-magazines. Vemos que están muchas cosas, se mantienen, pero se pierden muchas, ¿no? En estas revistas tan cerradas se pierde realmente lo bueno de la web o de la última web, que son todas las interacciones en clave 2.0, ¿no? Yo creo que hay una pérdida. O sea, ganamos en calidad, ganamos en estos 3D hermosos, estos vídeos, ¿no? Pero eran cosas que teníamos en los CD de los 90, eso, ¿no? Pero bueno, ahí está el debate. Es un gráfico que muestra un poco los diálogos de la interfaz de las e-magazines con las otras interfaces. Lo que están en itálica, en cursiva, son las cosas que no hay, ¿no? En las e-magazines. Por ejemplo, se pierde la estructura reticular y abierta. Las revistas en línea tenían un eje temporal, en las e-magazines eso tiende a perderse. Se pierde la información en tiempo real, ¿no? Porque si yo entro a la revista wire.com, es un portal informativo, tengo información fresca de lo que está pasando hoy, mientras que la e-magazine retoma quizás el ritmo
el respiro de las revistas tradicionales de papel, ¿no? Digamos que bueno, acá queda todo un terreno para seguir experimentando, y de hecho se están haciendo cosas. Ahora vamos a hablar que un poco nos hace ser bastante optimistas respecto a este tipo de nuevos soportes, ¿no? ¿Qué está pasando? Acá no lo puedo, no sé por qué, hay un problema con el font. Acá, digamos, estamos yendo hacia la iMagazine 2.0, ¿no? Yo creo que acá la cosa más interesante, lo más transformador, es justamente abrir esta interfaz a la web 2.0, que es lo que estaba ausente en la primera generación de revistas y magazines. Seguramente los que tengan un tablet lo estarán utilizando, el Flipboard y sistemas similares como Pulse. ¿Qué tenemos? Se mantienen muchas cosas de la interfaz, el pasar página, el browsing, que tiene 2000 años, lo encontramos acá, pero es, digamos, el famoso sueño del medio a medida, ¿no? Esto ya lo decía Nicolás Negroponte en el MIT en mediados de los 90, ¿no? El futuro, la vida digital, cada uno va a tener una publicación personalizada, y de hecho es así, ¿no? Porque, digamos, en el caso de Flipboard yo elijo, ¿no? Como saben los que lo tienen, uno elige qué medios seguir, y el timeline de Facebook y del muro de Facebook y Twitter entran todo acá adentro, ¿no? Y de otras redes, o sea que uno se conforma su propia publicación, ¿no? Y mantiene todo este formato, y dialoga con la web, dialoga con la web 2.0 y también con las publicaciones más tradicionales que están online. Y digamos que esto yo creo que es una de las cosas más interesantes. O casualidad, esto no lo inventó ni Murdoch, ni El País, ni la BBC, esto lo inventó, lo crearon un grupo de diseñadores, de jóvenes diseñadores informáticos. Yo creo que para las grandes empresas de comunicación tienen un DNA. El que hizo papel 2 siglos imprime papel, el que hizo televisión 50 años hace televisión, y les cuesta horrores pensar en nuevos formatos, pensar en transmedia, bueno, todo este tipo de nuevas cosas. Y realmente los que están generando nuevas experiencias son precisamente jóvenes y no las grandes empresas que uno diría, tienen este otro ejemplo, ¿no? Con otra interfaz, de estas meta magazines o e-magazines 2.0, como prefieran llamarla. Yo creo que esto es una de las cosas interesantes para ir siguiendo. También acá habrá que asistir a algún tipo de estabilidad, ¿no? Ahora hay diferentes sistemas, pero bueno, un poco para ir terminando, vemos que hay una ecología de las interfaces dialogan entre sí, puede pasar que un soporte desaparezca, el papiro desapareció, la tabla de arcilla desapareció, pero muchas cosas que estaban ahí fueron pasando de un dispositivo a otro, como que las interfaces van pasando, o parte de las interfaces van pasando de un dispositivo a otro, algunos soportes se dejan de utilizar, pero otros componentes, digamos, se van reciclando en otros soportes. Y en ese contexto nosotros también evolucionamos con las interfaces, o coevolucionamos, ¿no? Por ejemplo, ahora nos acostumbramos a este diseño medio loco de revista Wire, pero cuando salió nos chocaba. O sea, nosotros hemos coevolucionado, ¿no? Cuando veíamos esa página web de Wire del año 98 nos parecía vieja, ¿no? Y seguramente si el usuario del 98 le mostrábamos la página de hoy, se asustaba, ¿no? Porque había tantas cosas ahí. Imagínense, en el año 95, cuando, no sé, el diario El País entra a la web, ¿no? Había mucho espacio en blanco, pocos links. Imagínense que ese usuario, que nosotros mismos quizá, un día encendíamos la computadora y nos aparecía El País de hoy, que hay, no sé, 300 enlaces en una página. Reculábamos, ¿no? ¿Qué es eso? Porque nosotros hemos coevolucionado también, ¿no? No a nivel biológico, como cognitivo, hemos coevolucionado y ya no nos sorprende eso. O sea que también nosotros dialogamos con las interfaces, ¿no? Basta ver también la interacción que tienen los jóvenes, los niños con el iPad, una cosa tan natural, ¿no? Bueno, es muy interesante este tipo de relaciones. Bueno, hasta aquí llegamos, creo que tenemos tiempo para algunas preguntas, tenemos unos 10 minutos más o menos. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. No solo eso es para luego. Cualquier pregunta, consulta que queráis hacerle a Escolari, este es el momento. Demos una buena imagen, que sepa que estamos en una facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Hago yo preguntas. ¿Quién tiene iPad o tablets? Levante la mano. Estudiantes de periodismo sin tablets. ¿Y de qué van a trabajar? ¿Y quién compra diarios de papel? ¿Y dónde se informan? ¿En la web? Se informan, sí. En la web. Pero bueno, piensen que, si quieren, volvemos a la imagen
al panorama, a la ecología laboral, es esto y todo lo que está pasando, digamos. Ustedes ya ahora no tienen que esperar que termine la carrera, ya deberían estar juntándose con estudiantes de informática, irse a comer pincho y tomar cerveza y pensar cosas. Piensen que, primero, en el mundo de la comunicación ya el diálogo, cualquier ámbito profesional, el diálogo con los informáticos, estamos condenados a hablar con los informáticos. Ya sea que uno sea biólogo, ya no digo ni ingeniero ni arquitecto, ¿no? Este museo que está acá hubiera sido imposible si no hubiera computadora y no hubiera capacidad de hacer cálculo y diseñar todas esas formas y que aguantaran todo, ¿no? Pero ya no hay profesión que no tenga que, o uno, digamos, se forma también en informática, que eso es otra cosa, está muy en debate. Yo creo que las carreras de comunicación, periodismo, todo, teníamos que tener una buena base de programación. En Estados Unidos en biología les enseñan a programar, Pero, bueno, pero también hay estudiantes de ingeniería que tienen ganas de hacer cosas. Si ustedes van y hablan con la gente de ingeniería, le dicen, no, nosotros tenemos ideas buenísimas, pero nos faltan los contenidos. O no sabemos darle el diseño. Esto pasa a menudo, ¿no? Uno compra un software, una aplicación y está hecha solo por informáticos. Y es terrible el resultado, porque a nivel de código está bueno, pero no tiene diseño, el contenido es malo, ¿no? El caso de Flipboard, yo creo que es muy buena porque hay una buena confluencia de informáticos y de comunicadores, de diseñadores. Pero vayan pensando que este es el panorama, ¿no? Ya hay aplicaciones para crear aplicaciones, o sea, tampoco es necesario saber un gran programador para crear pequeños prototipos, hacer cosas, porque va por ahí, O sea, hay que ponerse ya, primero consumir estas cosas, hay que ser práctico en esto. Y por otro lado, empezar a jugar con esto. Ya después va a haber otros ponentes que van a hablar del floreciente estado de la industria cultural y el mundo profesional, ¿no? Pero esto va más allá de la crisis, de esta cosa más o menos coyuntural que algún día acabará, pero digamos, ustedes piensen que este cambio viene de hace 20 años, 15, y todavía no se detuvo, ¿no? Sí, preguntas acá. Bueno, a ver, acá son dos preguntas. Primero, yo creo que evidentemente, yo que vengo de una cultura web, desde que tengo el iPad, he comenzado a pagar por contenidos. Porque realmente, si tiene un valor agregado y no cuesta un pastón, la gente está dispuesta a desembolsar dinero. Si uno ve los presupuestos familiares, más allá de la crisis, cada vez gastamos más dinero en comunicaciones. Miren el presupuesto de una familia, ahora y hace 20 años o 15 años, cuánto gastaba en teléfono hace 15 años y cuánto gastan ahora, y ha caído el consumo de comida, se gasta menos en comida, pero se gasta muchísimo más en telecomunicación, a pesar de la crisis. ¿Qué pasa? Evidentemente, claro, si una de las grandes quejas era que la revista costaba mucho, por ejemplo, cuando salió, pero bueno, ahí se van buscando mercados, ¿no? Y se va bajando. Se plantean economías de escala, etcétera, etcétera. Yo creo que apostar por productos, y yo lo sabía desde el principio, con mucho valor agregado, ¿no? Si es lo mismo que está en la web, nadie te lo va a pagar, pero si da algún tipo de valor en calidad de producción, en contactos, en redes, yo creo que hay una posibilidad de que haya algo. Sabemos que el mundo, bueno, Italia, España, Rusia, América Latina, como son, cuando uno va a descargar películas gratis en la web, el torrent, las películas están en ruso, en italiano, en castellano, ahí te das cuenta quiénes son los que no quieren pagar. Mientras que en el mundo anglosajón hay una cultura, hay una cultura de esto del micropago, ¿no? O modelos como Spotify, que a lo mejor yo pago una suscripción mensual y tengo acceso a mucho más contenido. ¿Por qué no pensar modelos? O sea, esto es otra cosa, ¿no? El modelo tradicional de la publicidad, evidentemente, ya no va, ¿no? O va cada vez menos. Las audiencias se fragmentan, ¿no? Antes estábamos hora y hora frente a la tele, ahora nuestra jornada, nuestra dieta mediática se fragmenta en todas estas cosas, ¿no? Y eso ya es muy difícil que un medio se financie solo con una sola fuente de ingresos, ¿no? Como que hay diferentes sponsorizaciones, parte de pago, un freemium, ¿no? Parte free, parte premium, te doy cierta parte gratis, pero si tú quieres más o acceder al gran contenido, te lo hago pagar algo. Digamos, yo creo que ahí también se expanden los modelos de negocios, ¿no? Y yo creo que ahí están surgiendo cosas, crowdfunding, un sistema de micropagos, tipo Goteo, Berkami, son plataformas que uno tiene una idea, un proyecto, dice necesito 100.000 euros y se va juntando de a poco, o a veces la idea es buena, en una semana juntan
decuplican el dinero, ¿no? Piden 100.000 y dan 1 millón. Y se van juntando micro... Entonces también hay una explosión de formato, y yo creo que bueno, también está todo para inventarse esto, ¿no? Usted imagínense, en el siglo XV, 1400, 1450, el mercado de los libros. Lo tenían los monjes, copiaban un libro por año, ese libro valía millones, diríamos, y de un día para otro aparece un tipo que te hace 1500 Biblias en un par de meses. ¿Qué habrá dicho el monje? Se habrá tirado ahí de la torre, como el nombre de la rosa, lo tiraban para allá arriba. Claro, imagínense, claro, una cosa que venía de 1500 años, digamos, llamémoslo modelo de negocio, de funcionamiento. Y bueno, ya hubo cambios así. Imagínense el artesano que producía ollas de metal o herraduras, viene la revolución industrial y saca una línea de producción de ollas metálicas. O el herrero, que tenía mucho trabajo allá por 1890, tenía infinidad de caballos para herrar todos los días, y en una década empezaron a circular coches con gomas. Es eso, cuando hablamos de revolución digital hablamos de eso, de cambios realmente que afectan a todos los modelos de negocio, las líneas de producción, las profesiones. Y bueno, estamos en eso. Por suerte nos toca vivir un momento así, es divertido, es crítico, hay sectores que salen penalizados, que lo sufren, pero también es un momento para hacer otras cosas, para inventar. ¿Más preguntas? ¿Están deprimidos? Pero ganó el Atlético ayer. No, pero se podría decir que uno de sus medios de comunicación abocados a la extinción puede, por ejemplo, la prensa escrita. ¿Condenados a qué? A la extinción. Buen tema ese, porque yo estoy trabajando mucho esto de la ecología, pero ya a nivel teórico, digamos, acá lo usé muy metafórico, pero es uno de los conceptos, ¿no? A mí siempre me preguntan, profesor, ¿qué va a pasar con el futuro del libro? Bueno, hace 2 años publicamos un libro con un amigo argentino, Mario Carlón, que juntamos varios autores, ¿no? Se llama El fin de los medios masivos, el comienzo de un debate. Y bueno, yo escribí un artículo sobre televisión y otro sobre el libro, Mario escribió sobre el futuro del cine, hay 2 más sobre el cine y sobre radio, un amigo nuestro italiano escribió sobre el disco de vinilo, que parecía extinguido y ya vuelve, se van a FNAC, aumentaron el espacio de los discos de vinilo, cosa increíble. Por eso hacer futurología es muy complicado. ¿Por qué? Porque esto es un sistema complejo. Y si algo, por más que ahora con todo este tema de grandes masas de datos, muchos dicen que se puede hacer grandes previsiones y escenarios, los sistemas complejos nos demuestran que el aleteo de una mariposa en un garage de California puede generar una crisis en la fábrica de chips en China, ¿no? Y, o sea que no sabemos, ¿no? Hace 2 años no había iPad, no había tablets, ¿no? Y por eso es muy difícil decir el futuro. Si hay algún medio que yo lo veo muy mal y que casi me animo a poner la mano en el fuego de que yo lo veo prácticamente en vía de extinción, es la prensa en papel. Tengo amigos, colegas, investigadores que dicen, y no, la sensación de tocar el diario y tomarse un café a la mañana. Yo desayuno con el iPad, voy con mi dedito ahí y no me mancho el dedo encima. Pensar, un razonamiento que yo hago, pensar que tenemos que informarnos al día siguiente, una cosa impresa en papel, con noticias viejas de más de 12 o 24 horas, yo no lo visualizo, un escenario así. La revista no sé, o sea, esta revista, está la versión online, está en iPad, está la versión británica, tiene un papel esplatificado, rugoso, ¿no? la portada. Yo creo que las revistas podría llegar a haber un nicho interesante como el disco de vinilo, quizás, una cosa muy de autor, la revista Orsay de mi colega connacional Callari. O sea que hay, digamos, ustedes habrán leído a Walter Benjamin, se lo habrán metido en alguna asignatura, el Aura, ¿no? Benjamin decía, está la Gioconda ahí en el... Manolo decía así, está la Gioconda en el Louvre, después están las millones de copias de la Gioconda, ¿no? Esas copias no tienen el aura, era la reproducción técnica, la que tiene el aura es la original. Fíjense qué interesante, porque yo creo que va a haber productos de la industria cultural reproducidos en serie que ya tienen un aura. Por ejemplo, el disco de vinilo. El coleccionismo, ¿no? Una cierta revista mensual bien impresa, en buen papel. Yo creo que puede tener un futuro interesante. Lo mismo en el libro, ¿no? En el caso del diario en papel, yo lo veo muy mal. Y quizás uno de los pocos medios, aparte basta ver las cifras, ¿no? Si uno ve cualquier gráfico de venta de prensa en el mundo, van todos para abajo. Solo en América Latina creo que se había atenuado un poco la caída, ¿no? Habrá que ver.
Pero bueno, ahora Brasil en teoría tiene un acuerdo con Apple para hacer tablets. Imagínense 150 millones de chicos brasileños con tablets o jóvenes, ¿quién va a comprar un diario? Vamos a ver. Pero yo el diario en papel lo veo muy mal. Es el único medio así de los tradicionales que yo lo veo, no doy mucho, ¿no? Las revistas sí, me imagino un escenario donde puede haber un nicho interesante de buenas publicaciones, coleccionables, un poco como lo que pasó con el disco de vinilo, ¿no? ¿Cómo? Y los libros ahí es mucho más complejo, yo creo que ahí va a haber de todo. Yo apostaría también por un libro objeto, ¿no? Una colección, libros muy bien curados, ¿no? Que muchas veces todo lo contrario que pasa, ¿no? Porque esto está pasando en los medios masivos y pasa en la televisión, como se va a hablar también después más tarde, pero muchos libros, muchas editoriales para bajar costos, bajan la calidad de las traducciones, el papel, muy mal. Y yo creo que ese tipo de libro hay que ver qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que el libro bien hecho, coleccionable, bien traducido, puede tener una vida en papel interesante, ¿no? Así que el design se torna una cosa importantísima. Sí, sí. Pero esto fue siempre así, porque, en el mundo digital, claro, en los años 80 y 90 nos acostumbramos a veces a usar aplicaciones que estaban muy mal diseñadas, tipo los productos de Microsoft. Pero yo creo que ahora hay yo no sé si eso fue también parte del triunfo de Apple y de otras empresas, de imponer una cultura del diseño y, claro, si nosotros vemos las aplicaciones o este tipo de publicaciones para iPad, ya si no tiene un diseño bien hecho, yo le veo poca vida, o sea, la gente no da nada por eso, ¿no? A lo mejor en los años 80, 90 uno estaba casi obligado a usar el Microsoft Office porque era un estándar, pero había cosas mejores, ¿no? Pero bueno, repito, esto es un ecosistema, es un sistema complejo, depende de las interacciones. Mañana 3 chicos se juntan acá y sacan una nueva interfaz y todo esto cambia, ¿no? Lo importante es creérsela. Esto es otra cosa. Esto de Flipboard, no sé dónde vienen, pero no estaban trabajando ni en Google ni en Apple. Se juntaron un grupo de gente, hicieron un brainstorming de cómo puede ser fue un poco así la historia, ¿no? Un poco cómo va a ser la publicación del futuro a corto plazo y sacaron este producto sumamente interesante. Pero hay que creérsela, yo creo. Esto es una cosa, siempre como que le dejamos la innovación en una época a los japoneses y ahora se la dejamos a Silicon Valley. Y no es para nada así, no es para nada así. Spotify nace en Suecia y ya desembarcó en Estados Unidos y le está yendo bastante bien, ¿no? Y bueno, obliga a todos los actores a moverse. Skype, ¿saben de dónde es Skype? De Estonia, de Tallinn, República Báltica. Y los tipos se la creyeron y lo hicieron, ¿no? Y tiene una empresa en Tallinn que tiene 2.000 empleados de todo el planeta, ¿no? Hay que creérsela. Y yo creo que tenemos un entorno y la crisis nos obliga también a mover las neuronas y a ponernos a pensar cosas. Pero yo creo que también, esto se habla mucho de las ciudades laboratorio, yo creo, bueno, lo que ha hecho esta ciudad y cómo se ha transformado, yo creo que también es un entorno interesante, ¿no? Se van creando estos pequeños clústeres y hay que darle vida. Pero yo creo que es cuestión de creérsela, ¿no? Antes hacer estas cosas era muy caro, había que dominar, ahora no, digamos, no es tan complicado. Hablen con chicas que estudian ingeniería, los que trabajan con Arduino, esta pequeña plaqueta que hace maravillas para hacer instalaciones, la está usando todo el planeta. Eran unos italianos, sacaron una plaqueta que la usan artistas y no artistas para hacer prototipos, todo. Y bueno, están pasando cosas muy interesantes, y yo creo que hay que meterse, hay que meterse. Bien. ¿Por acá había otra pregunta? No, está. Sí, la última pregunta. Espera. Iba por el mismo tema que el compañero. No es una moda, no podría ser una moda pasajera, quiero decir, antes era el smartphone, ahora es la tablet, puede que dentro de 20 años volvamos al papel. No, yo creo que el papel no nos vamos a volver porque nunca nos vamos a ir del papel totalmente. Para nada. Sí, podríamos haber un movimiento retro tipo esto de los vinilos. Parecía que moría, se extinguía y vuelve el vinilo, ¿no? Pero claro, yo cuando llegó el CD-ROM, muy lindo, sí, pero en la época de la universidad yo ponía música, pinchaba discos con unos amigos. Claro, la sensación de poner una púa sobre un disco de vinilo es única, es una sensación física. Cuando llegó el CD-ROM, estaba encerrado ahí dentro, ya ni sabía qué canción iba. Uno perdía el contacto físico con la música, por ejemplo, ¿no? Yo sabía que era la tercera del lado B. Y después se convirtió en un flujo y ya iTunes atomizó todo, vende canciones. Ya el concepto de disco, del EP, medio que se pierde, ¿no? La portada, ¿no? Bueno,
En ese caso parecía que se iba y vuelve. Yo creo que el papel nunca se va a ir. Podrá haber oleadas, podrá haber otras cosas, o nuevas combinaciones de interfaces, ¿no? ¿Por qué no pensar una revista con un papel, ya hay interfaces flexibles, ya hay teléfonos flexibles? ¿Por qué no pensar cosas también de nuevas hibridaciones, ¿no? Así como veíamos acá al final este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no a ustedes les corresponde pensar las nuevas hibridaciones, las nuevas mezclas? Bien, la semana que viene voy a estar en el TEDx de Moncloa hablando de este tema, de combinación de interfaces como innovación, de mezclar cosas, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento, un desafío pensar todo esto. Digamos, está todo por hacerse, no nos quedemos sentados esperando, ¿no? Y a lo mejor es el momento de apostar por una excelente revista en papel, como hizo Callari, ¿no? Que largó todo, se peleó con El País, dijo tú unos ladrones, las editoriales tradicionales no le rendían cuenta de los libros que él vendía. Callari, bueno, se hizo muy famoso en los blogs, tiene obras de teatro basadas en sus blogs, novelas basadas en sus blogs, y consiguió arrancarle a la editorial que sacó libros, recopilaciones de sus posts, y lo querían obligar a sacar los posts del blog, dijo, ustedes están locos. Y el libro agotó varias tiradas, varias ediciones. Y los mismos contenidos están online, pero la gente lo compró en libro. Yo compré como 4 o 5 del mismo libro para regalarle a todo el mundo, a mis amigos. Pero a lo mejor es el momento de apostar por una editorial que saque excelentes libros en papel. O excelentes revistas con una muy buena web, o que tenga una aplicación para iPad también, pero una excelente calidad de papel y que sea una revista coleccionable, ¿no? Que la gente se mate por tenerla. Lo que hizo Callari, la revista, no sé si han visto, la revista Orsay, es una revista hermosa en papel, con los mejores ilustradores, muy buenos artículos, y se distribuye prácticamente con sus seguidores. Prácticamente ahí se consiguen las mejores librerías, y si uno tiene un grupo de amigos que le gusta la revista de Callari, es una cosa así muy 2.0, ¿no? Porque tenía toda esta red de seguidores. Pero bueno, digamos, están aprendiendo, ¿no? Tuvieron que modificar el formato de la revista, porque al principio era una revista muy grande, descubrieron que eso les costaba más, tenían problemas para importarla en algunos países, entonces, o sea, están aprendiendo, ¿no? No hay un manual de supervivencia en la nueva ecología de los medios. Esto es ensayo y error. Los productos, especies que mejor se adapten a esta nueva ecología son los que van a sobrevivir, ¿no? Pero bueno, también el sacrificio de los que se pierde es bueno porque se aprende. Esto es lo que dicen los innovadores, ¿no? Esto, no hay que tener miedo al fracaso, ¿no? Los emprendedores dicen, no hay que tener miedo al fracaso. Porque digamos, a lo mejor la primera sale mal, pero la segunda va a salir mejor. Pero bueno, yo repito, es un excelente momento para estar en el mundo de la comunicación. Y para los que estudiamos también, porque los que estamos investigando esto, pasan tantas cosas y es difícil seguir al ritmo de todo esto, ¿no? Bien, pues ahora ya sí despedimos a Scolari y... Gracias a ustedes. Gracias. Nos continuamos con las